Deportes Romero patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Julio Malo de Molina, y con ellos vamos a debatir sobre una serie de temas de actualidad. En primer lugar, les proponemos a nuestros invitados hablar sobre las primarias que ha llevado a cabo el Partido Socialista el pasado domingo, donde se ha impuesto con algo menos del 50% de los votos Pedro Sánchez, el candidato que en su día apadrinase Rafael Román y que luego impulsase Susana Díaz. En toda Andalucía Pedro Sánchez ha estado en el orden del 60% de los votos. Así fue, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz y en la provincia de Cádiz. Creo que en San Fernando, luego nos puede ilustrar Enrique, en San Fernando el voto conjunto de Pérez Tapias y Eduardo Madina superó al de Pedro Sánchez, pero por regla general en aquellos lugares donde el aparato orgánico del Partido Socialista es más fuerte, ha tenido una repercusión, un voto mayor. Se da el caso de que en la provincia de Sevilla, por ejemplo, más del 70% de los votantes del Partido Socialista lo han hecho a Pedro Sánchez. Más de la tercera parte de los votos que ha tenido Pedro Sánchez han venido de Andalucía. Y como una vez concluida la votación, pues se caen los velos, el mismo lunes por la mañana hacía la entrada triunfal en Ferraz Pedro Sánchez, acompañado de Susana Díaz, por cierto, vestida de rojo y blanco para la ocasión, y decir, que le daba ese carácter, ese padrinazgo, lo reconocía de alguna manera Pedro Sánchez, y lo mismo que dijo Susana aquella noche de la votación del domingo, que habrá que ver cuándo son las primarias, pues ya empezó el lunes a decirlo Pedro Sánchez también, ¿no? Es decir, sin entrar en cuándo deben ser, que no tengo claro mi opinión al respecto, pero Pedro Sánchez se había tirado toda la campaña diciendo que iban a ser en noviembre y el lunes por la mañana ya estaba diciendo que ya veríamos, ¿no? Y Susana Díaz desde el domingo por la noche decía que tenían que posponerse. Bueno, el hecho cierto es que en la provincia de Cádiz ha tenido un resultado abrumador Pedro Sánchez, en Andalucía abrumador, y que Andalucía parece que va a tutelar el camino de Pedro Sánchez en la Secretaría General. ¿Opiniones? ¿Enrique? Bueno, pues yo lo esperaba, todo indicaba que iba a ganar Pedro Sánchez. Yo considero, vamos, pongámoslo de marco, ¿no? Considero que estas elecciones han sido un hito cuya importancia en la historia política de España no se puede menospreciar, ni yo creo que ha sido realmente algo súper importante. Y es que los militantes de un partido han elegido a su líder. Eso me parece que representa un avance democrático que hay que aplaudir al Partido Socialista porque lo ha abordado, ¿no? Dicho esto, inmediatamente me asalta la duda, bueno, ¿dónde estaba ese casi 40% de los militantes que no han querido o que se han abstenido, que no han votado? O sea, es que no han ido ni a votar. Eso para mí representa una gran sorpresa. Yo pensé que esta era, al ser una elección de militantes, yo pensé que el porcentaje de militantes que ejercían el derecho a elegir a su líder iba a llegar por encima del 90%, porque claro, es que son militantes, son gente que tiene un compromiso adquirido con la sigla y con la política que ese partido haga en España, ¿no? No he entendido esa tan grande abstención cuando había 3 candidatos, estaba uno de izquierda socialista, había uno más a la izquierda al parecer, otro más centrado, pero bueno, todo esto es muy aleatorio y ya veremos cómo. Entonces, dicho esto, uno, que me parece que es un hito fundamental. 2, no entiendo la abstención, no entiendo por qué no han acudido a votar un porcentaje tan alto de la militancia. Pues quiero entrar directamente ya en el asunto. Yo creo que Pedro Sánchez
ya forma parte de la casta en el sentido que se le da, en el sentido positivo, ¿no? Quiero decir, no lo digo en sentido negativo. Yo creo que ya es un personaje prácticamente icono de toda España y por lo tanto debe cuidar algunas de las cosas que diga, como lo que ha dicho hoy o ayer, ha hablado de territorios, ¿no? Yo creo que ha empezado mal, ¿no? Tú no puedes, siendo un líder de un partido nacional, descolgarte hablándote de que va a negociar con los territorios. Es que el nacionalismo es algo tan funesto que envenena la inteligencia humana. O sea, y el lenguaje. O sea, es un lenguaje perverso, porque ¿qué voy a negociar yo con los territorios? ¿Quiénes son los territorios? Los territorios hablan, los territorios tienen cuerpo, corazón, alma, espíritu, nacen, mueren, se reproducen. Hay que hablar siempre de ciudadanos, hay que hablar en un pueblo de los vecinos, en un país de los ciudadanos, ¿no? Y no de los territorios, que es una perversión lingüística del nacionalismo. Él ha entrado en esta deriva el primer día. Espero que ya le hayan llamado la atención lo suficientemente bien llamada para que no diga más estas cosas. Bueno, y en cuanto habría mucho que decir de todo esto, ¿no? Mucho. Y para escuchar lo que digan mis compañeros también, Fernando, quiero hablar de lo que tú has dicho, ¿no? Esto de si el amarillo y el blanco es el color del Vaticano, el rojo y el blanco es el color de los mi arma, ¿no? Entonces, no, por favor. No, por favor. No, el rojo y el blanco en esas proporciones. El verde y el blanco. No, el verde y el blanco. En las proporciones no va rayado, no va de lo nuestro. Vale. Es el color de Sevilla. Entonces, yo creo que efectivamente. Los palanganos. Sí, un palangano. Y yo creo que en este sentido, este paseo tan afable por la cercanía de Ferraz, manda un mensaje de Susana Díaz que es una política larga, es decir, bueno, tranquilo que aquí estamos nosotros. Si Andalucía ha sido decisiva en la elección de Pedro Sánchez, Andalucía va a decidir tanto en lo que pase ahora en el partido, como lo que pase en la ejecutiva, como lo que pase en la política española. Bueno, yo primero coincido plenamente con Enrique, que creo que es un momento histórico. Yo especialmente el domingo lo seguí con verdadera ilusión, porque lo que hemos conocido internamente los aparatos de los partidos, los intentos de cambio en muchas cosas, esto es una bendición, que venga algo que demuestre lo fundamental que supuestamente debería tenerse los partidos, que es que las propias componentes, ¿no? Es como, si lo lógico es que en una asociación de vecinos, quien nombra al presidente de la comunidad de vecinos lo nombra los propios vecinos, ¿no? No viene el administrador y lo nombra, ¿no? Pero eso, te digo, me ha parecido, me ha hecho un seguimiento de las distintas ciudades y comunidades, y se ve que ha habido una intensidad importante, porque tú ves esos resultados en Europa, ¿no? Y sin embargo ves en países en Latinoamérica cómo ha ganado en algunos sitios, pero bueno, eso ha necesitado. Claro, es que ahora los otros partidos que van a hacer después de esto, claro. Es que esto va a condicionar los otros partidos. Ha necesitado, y hay algo fundamental con dos cosas que tú has dicho. Primero, que ya con respecto, es bueno porque es un paso democrático, es bueno porque además el problema que hay cada vez mayor es qué haces con la militancia. O sea, la militancia era el bastión importante hace una serie de años, porque la estructura era los mítines, era hablar con la gente. Desde que los medios de comunicación e internet, pues se ha puesto, la militancia estaba como ahí un poco para. Sin embargo, esto ya ha logrado, no ni cartel, claro, ha logrado que la militancia, motivar a la militancia. Ha dicho, oye, pues tengo capacidad de estar aquí. Después, con respecto a lo que tú decías, de ese 40%, no sé exactamente. No es el 40 exactamente, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuál es la. 30 y mucho. ¿Cuáles son las reglas para poder votar? Porque a lo mejor, imagínate, no sé, hay que estar al día. Es que esa es una cosa importante. Hay mucha militancia que se mete para determinados momentos que le interesan a uno y a otro, pues, y que hasta pagan sus cuotas, y después llega un momento como este que a lo mejor puede ser. Y sobre todo también, Enrique, porque considero que es un reflejo también de la sociedad. Es decir, la sociedad ahora mismo
el ciudadano, como tú bien decías, está votando o está teniendo una abstención de ese 40% de media. Bueno, pues eso es el reflejo en los propios partidos. De los propios partidos hay el activo y hay el que está... a partir de ahí, yo sinceramente creo que el actual ya secretario general... Primero, ¿tú sabes por qué fallan al principio las declaraciones? Porque se quieren adelantar algo que no les compete en ese momento. Es decir, una persona que ha sido nombrado o elegido secretario general que tiene que ratificar un congreso, lo que tiene que limitarse para mí, desde mi punto de vista, es a decir que lo que diga ese congreso y lo que se hace. Es decir, cualquier tipo. Porque ahora mismo, fíjate, esta mañana ya está la polémica claro, y yo lo vi ayer en Telecinco y se nota pues un tío joven pero cansado de lo que ha tenido que hacer y es posible que te pueda salir algún gazapo en esto. Por lo tanto, yo creo que eso tendrá su propio arreglo. Y con respecto a su ayuda en Andalucía, estaba claro que a Madina le han tenido que pasar la factura de no querer haber hecho lo que quería Susana, pero yo creo, sinceramente... Presuntamente. Pero yo estoy convencido, verás cómo pasará así, porque ha pasado con todos, que cuando ya el líder, el que sea, se siente ratificado y empieza a tomar decisiones, porque ha pasado con todo el mundo. Es decir, la gente, el propio Aznar, pensando que de los posibles candidatos, puso a Rajoy, pensando que Rajoy iba a ser un Siboana, y Rajoy ha tenido su propia personalidad, gustará o no gustará, pero tiene su personalidad y ha seguido adelante. Yo creo que podrá tener, lógicamente, y está agradecido. Ya estoy viendo últimamente que ya está como diciendo, otra vez lo tengo que agradecer, porque ya llevo mucho tiempo agradeciendo. Pero yo creo que esto está todo por ver, pero lo principal y fundamental de todo esto es repetir lo que te decía al principio, que creo que es una buena noticia para la democracia y es un hito histórico que tienen que aprender los demás. Julio. Bueno, a mí me toca hacer de Pito Grillo, disentir de mis queridos amigos. ¿Que tú eres de Beppe Grillo? ¿Tú eres de Beppe Grillo? No, bueno, que tengo que disentir, a pesar del enorme aprecio que tengo a Enrique, por supuesto, y seguro que sabe más que yo. Pero en fin, como decía Sarita Montiel, según Einstein todo es relativo. Y como todo es relativo, pues hay muchas formas de ver las cosas. Para mí, esto no es ningún hito. Quiero decir que, bueno, es algo que debería haber sido lo normal. El problema es mucho más de fondo, y se ha tratado aquí otra vez. El problema está... Y es una cosa que no he dicho, que no solo he dicho yo, se lo escuché hace poco en una conferencia a un distinguido militante del PSOE, del que por cierto se habla como posible candidato a la alcaldía de Cádiz, Diego López Garrido, que ha sido secretario de Estado para la Comunidad Europea. Y hace poco, en una conferencia, habló de la necesidad de reformar la Constitución. Y dijo claramente que nuestra Constitución no era plenamente democrática. Y no era plenamente democrática, entre otras razones, porque había asumido una ley de partidos y una ley electoral que eran anteriores a la Constitución, que se redactaron antes que la propia Constitución asumió, que no son democráticos y que propicia que el gobierno de la nación, en definitiva, esté en manos de unas cúpulas, de unos partidos, que suponen unas élites que no están sujetas a la voluntad popular. ¿Me permiten solamente por supuesto, seguro que me equivoco en muchas cosas. No. Dos partidos de los partidos que hay ahora mismo, dos partidos estaban antes. Uno es el Partido Nacionalista Vasco y otro el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español de Suresnes tenía unos estatutos que son prácticamente los que llegan al momento predemocrático y al momento democrático. No, pero eso era responsabilidad y competencia del propio Partido Socialista. Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, idem y adem idem. O sea, eran partidos que tienen más de un siglo. Y sí, son partidos históricos. Son partidos históricos que vienen con sus estatutos y que no, porque los demás son partidos nuevos. Si escuchas a Pilar Cernuda cuenta que realmente la operación de transformación del PSOE la organizó el coronel Casinello. O sea, que fue una operación, eso lo cuenta Pilar Cernuda, que fue una operación dirigida por los propios servicios secretos como parte, probablemente sin que Franco supiera nada, porque a veces no se entera de las cosas,
pero bueno, ya se está preparando la transición. Entonces, el problema, dice Pilar Cernuda, que tenían los que preparaban aquello, que eran en definitiva los poderes fácticos, la banca, el gran capital, el aparato de Estado del franquismo, tenían el problema de que, bueno, muerto Franco, había que montar una democracia creíble, y una democracia creíble con un partido comunista que era muy fuerte, con lo cual que se podía producir una situación a la italiana, y con un partido socialista que era más radical que el Partido Comunista. Eso no es lo que yo he dicho, Estás hablando de otra cosa, Al pasto, dilo. Bueno, estás hablando de otra cosa, No. El balón al pasto, querido amigo. Bueno, el balón al pasto, Diría en Di definitiva, Stéfano. que me parece que bien está que el Partido Socialista haya dado este paso, pero me parece muy corto. Es decir, que el Partido Socialista tiene un compromiso con la sociedad española, que es realmente transformar una ley electoral y un sistema electoral antidemocrático. Y ese compromiso va mucho más allá de que por fin su secretario general lo elijan la militancia. Si es compromiso de todos los partidos, no se puede hacer una ley de un partido contra todos los demás. No, evidentemente. Todos los partidos tienen que hacer claro, ese pero esfuerzo. si el PSOE no se compromete a eso, sin el PSOE y el PP, que ahora es muy difícil modificar la Constitución. Y la Constitución es más, como decía en su conferencia Diego López Garrido, manifiestamente mejorable. No solo en eso, también en otras muchas cosas. Por ejemplo, en cómo invade el Ejecutivo el Legislativo mediante el decreto ley, en cómo invade el Ejecutivo el Judicial mediante los indultos. Pero bueno, los partidos... Volvamos al turrón. Vamos al turrón, al poder de los partidos. Es decir, tenemos una sociedad articulada en base al poder de dos partidos, que son el partido, y luego con, bueno, también una cuota de poder para los partidos llamados nacionalistas, que son el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, que tienen su cuota de poder. Pero a nivel de Estado, el Estado lo manejan esos dos partidos. Julio, y dentro de eso es una minoría, es una oligarquía. Esos dos partidos representan a más de 20 y tantos millones de españoles. Pero es que también le vamos a criticar eso. Pero es que son 20 y tantos pero millones. Pero es que a los 20 y tantos millones de españoles no le da más opción que Homero o Solomillo. Es que él está sacando un debate que estoy convencido que estaremos de acuerdo los que estamos aquí. Es que tú has ido a algo más profundo que el hecho claro, en sí. Es decir, yo me interesaba más un poco la opinión sobre las primarias y sobre Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, a mí Pedro Sánchez me parece un personaje bastante respetable, y es un hombre joven, está bien, o sea, por ahí sí, ¿no? Es decir, ahora tendrá que demostrar, yo creo que el reto que tiene el partido es precisamente enfrentarse a la crisis de la democracia y recuperar, si se llama Partido Socialista, la socialdemocracia. Es que el programa económico y social del Partido Socialista es un programa de derechas, no es un programa de socialdemócrata. Bien, es verdad que la socialdemocracia está en crisis en el mundo entero, pero bueno, en unos sitios más que en otros. A ver dónde no hay crisis. Ahora mismo la alcaldesa de París ha puesto, que es gaditana y socialista, pero francesa, que es otra forma de ser socialista mucho más avanzada, ha puesto en marcha un programa de vivienda que garantiza que ningún ciudadano de París, en el plazo que no me acuerdo que se ha establecido, no va a tener una vivienda, un techo digno. Cosa que en España es ni siquiera la Constitución española, que creo que recoge de forma efectiva el derecho a la vivienda, que es otro de los retos que... Yo quería también que me dijerais si creéis que Pedro Sánchez va a estar mediatizado por Susana Díaz. ¿Es un muñeco Susana Díaz o él se ha dejado manipular por Susana para llegar a donde está? En términos maximalistas no haría esa afirmación, pero la que va a tener una influencia decisiva el socialismo andaluz que hoy encarna Susana Díaz en la política nacional del Partido Socialista, sin duda ninguna, porque Andalucía es una región que tiene cerca de 9 millones de habitantes, tiene mucha militancia socialista, tiene una gran fuerza y además es una autonomía, la más importante que gobierna los socialistas, por lo tanto tiene una importancia decisiva en este momento. Yo creo. Este momento. Sí, ahora, Pedro Sánchez... Susana es una mujer de aparato. Pero Pedro Sánchez, que también es de aparato, no te creas tú que Pedro Sánchez ha caído en paracaídas para nada, pero Pedro Sánchez es un hombre que si quiere convertirse en un verdadero líder, tendrá que actuar con la sangre del líder. Y la sangre del líder es el que condiciona
con su propia personalidad, con sus ideas y con el grupo, el núcleo duro del que se rodee para hacer la política, tiene que llevar un mensaje de autoridad, en el sentido latino, a la sociedad española. Es verdad que muchas veces la gente sorprende. Muchas veces, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que hable de territorio. No me lo esperaba en una persona que, oye, no es hablar de territorio. Bueno, pero eso es la jerga política. La jerga, Sí, pero A la mí jerga me- política... A mí me sorprendió más que es el uso de una jerga que es ininteligible para el ciudadano más sencillo, ¿no? Para la gente más humilde no entiende eso de hablar con los territorios, ¿qué quiere decir? Claro. La gente no sabe lo que quiere decir, ¿no? Quiere decir que mi él tiene un suegra, problema con los mi suegra no se entera. Mi suegra no se entera. Bueno, pero yo creo que hay Él tiene un problema en Cataluña, el PSOE tiene un problema en Cataluña. Bueno, Bueno, pero llámale en Cataluña, España ¿no? tiene un problema en Cataluña y en Euskadi. Son Pero problemas los que socialistas lo tienen también. que vienen de las guerras carlistas. Vamos a y de escuchar. antes. Yo, yendo al pasto nuevamente, yo creo, primero, que hay una unión de intereses, como suele ocurrir en política en general, cuando hay alguna situación, como en este caso, crítica o especial. Y yo creo que no va a haber tanta influencia, porque primero yo creo que la primera que se ha medido ha sido Susana, pues Susana tiene un problema, que Susana, lógicamente, es una persona que está ahí por el aparato, aún ella no se ha sometido todavía a unas urnas. Eso siempre te crea una duda, es decir, frente a cualquier tipo de acción interna, ¿no? Porque dices, bueno, normalmente, yo recuerdo en los tiempos de candidatos de concejales, de alcaldes, bueno, ella ha sido elegida, Sí, secretaria perdona. general, Sí, por el perdona. 90% Sí, de los pero votos. que te estoy hablando que en los partidos. Los que son elegidos por el 90% de los votos no son elegidos democráticamente. Pero Exacto. el interior, como que no. Sí, La gente perdona. vota libremente. Perdona, ¿no? perdona. Una persona que ya la decide Griñán ponerla y que llama a todas las distintas. Oye, Oye, yo que que hay que votar, Susana. yo que estoy, yo que estoy Perdona, en el que voy a ser la PSOE presidenta, que voy a ser la presidenta ya. No es que lo voy a hacer si usted me elige, ya lo soy. Emilio, en el prácticamente. PSOE hubo antecedentes de gente que lo puso el dedo y luego la militancia lo echó. pero- Mira el caso de Borrell. Lo que yo te quiero decir Que es es Borrell. que, pero Enrique, Sí, pero Borrell, precisamente Borrell, porque es un hombre muy honesto. Vamos a ver, Borrell lo eligió la gente frente Sí, al que había puesto el efectivamente. dedo. yo creo que va a Y tener. Zapatero también. Vamos a ¿sabes? escuchar a Yo Emilio. termino. Yo lo que creo es que Susana, lógicamente, tiene que apostar ahí porque el territorio, en este caso, es fundamental, dada el potencial de militancia que tiene y sobre todo una cosa importante, porque es donde hay gobernabilidad, es la única referencia. Pero ya la estoy viendo bastante, ya baja un poco el tono y creo que va a una política inteligente. Es decir, ella tiene primero que revalidar su situación en unas elecciones. Mientras eso no ocurra, ella no se va a sentir segura. Por lo tanto, va a necesitar que haya arriba, lógicamente, alguien en buena conexión. Pero en ese tiempo, ese alguien se va a ir haciendo. Es decir, esta persona que ya empieza a salir a la calle, que ya a los sitios, que la gente, y empezarán, pues tiene que ser presidente y tal, y llegará dentro de 6 meses, que no es el mismo que tenemos ahora. Ya será otro personaje. Pero Emilio, Andalucía desde luego no es territorio comanche para Pedro Sánchez, ¿eh? El territorio comanche está en otro sitio de España, no aquí, ¿eh? Claro. Andalucía precisamente sigue siendo, hasta en esto, el ancla de España. O sea, en otras periferias se pueden dar vaivenes, pero Andalucía sigue siendo el ancla porque Claro. Andalucía desde Tarifa a Santander hay como una columna vertebral que aguanta este país, ¿no? Eso Bueno, es que es la raíz del castellano. aguanta este país, ¿no? Lo aguanta. Espina dorsal del castellano. Exacto. No del castellano, no, de España. De España. Lo demás. Y entonces ese territorio no es Andalucía. O sea que Bueno, pues el problema está en otro sitio. vamos a dar por concluido este primer bloque, a ver si en el segundo bloque nos da tiempo, vamos a hablar de bloques en el segundo bloque, y si nos da tiempo hablaremos de la escuela de hostelería, de la crisis de los servicios sociales municipales, etcétera. Volvemos en un momento.